Amém, meu Pedro. Henrique. Nossa, Senhor. Amén, Enrique. Aleluia. André me falou Amén, hermano que entrou como Pedro. Henrique, André me Aleluya. dijo não pelo que PAC. usted iba a entrar como Enrique y no como el PAC. Ó, Senhor Então você Jesus. entrou pelo PAC, né? Usted entró por el PAC, ¿no es así? Bom. E aí? Muy bueno. Amém. Você tá no PAC agora? ¿Usted está en el PAC ahora? Eu tô no local 7. Ah, aqui no tá. CC7. Tá ótimo. Estoy en el local 7, Muy aquí bueno, en la región muy 7. bueno. Reunido aqui na. Ah, Pero aquí el legal. PAC está todo reunido aquí. En, Que ótimo, que ótimo. Qué bueno, qué aquí en el bueno. comedor, Enrique. llegamos del Vamos colportaje fazer uma y cenamos juntos. Vamos a hacer una presentación de usted mismo. Usted mismo preséntese. Para los hermanos que nos están acompañando, Henrique tem sido Enrique ha sido né? un muy buen compañero. Aí, Ha sido muy fiel en el perfeccionamiento, fue perfeccionado, pasó también por el CEPEP de Lorena, pasó por varios lugares y gracias a Dios encontró su lugar, está siendo muy útil en el PAC y los hermanos están siendo perfeccionados también por él. Entonces, estamos todos muito contentes, né, com você. Todos muy contentos con usted, realmente siendo muy útil en la mano del Señor. Usted puede presentar cómo fue su llamamiento, su consagración, cómo el Señor te encontró. Amém. Ó, Amém. Senhor Jesus. Oh Señor Eu sou Jesús, daqui de São Paulo mesmo, né? yo soy de aquí de San Pablo 2015. y en 2015 Do trabalho. yo estaba en el horario de almuerzo de trabajo y los colportores me encontraron. Oh Señor Jesús, 3 comportores, né? Me abordaram na 3 fila colportores do almoço. me abordaron en la fila de almuerzo E ele não tinha o posso orar por você ainda, né? y ellos no tenían el poder orar por usted todavía. Era el colportaje convencional, preguntaron si yo era evangélico, si sabía de Dios, si yo era cristiano, preguntaron si yo era bautizado, yo dije que no. Comenzaron a predicar sobre el bautismo allí y casi que almorzaron predicando para mí. E aquilo eu achei curioso, eu nunca tive uma experiência como aquela. Y yo fui muy curioso, no había tenido una experiencia como aquella. Y para resumir lo que ellos me dijeron, el resultado fue el bautismo en el mismo momento, allí con un vaso de agua. Y a mí me gusta relatar esta experiencia que en el momento en que ellos empezaron a invocar el nombre del Señor, cuando ellos me tiraron agua, yo no sentí solo agua, sino calor de espíritu. En aquel momento yo sentí una experiencia sobrenatural para poder tener fe. Yo quería ser uno con ellos, hablando de Hechos 8 de Felipe y el eunuco, pero por dentro no me convencía. Pero fue allí mismo, y aquella experiencia me marcó. Yo dije, mi Dios, ¿quiénes son estas personas? Le pregunté para ellos con la iglesia, me dijeron que era la iglesia en San Pablo, que tenían el Bucafé de Santa Bárbara donde yo trabajaba, y fuimos allí a visitar el Bucafé. Y todos los días, antes del trabajo, después del trabajo, ellos oraban por mí, comenzaron a presentarme los libros, yo tuve contacto con la palabra, tú sabes. ¿Quién viene de fuera? Es algo curioso. Yo vine de afuera y quedé muy impactado con la palabra. Menos de mês, né, eles me convidaram para a conferência de jovens que ia ter em 2015. Luego me uní al IBPT en 2015. Eu estava disposto a fazer tudo para ele. Yo estaba dispuesto a hacer todo por él. E eu pedi a demissão. Eu fiquei louco com essa visão. Yo quedé muy loco con esta visión. Participar da conferência. E a partir da conferência, Y a partir de la conferencia, me llamaron al CEAPE.
Yo estaba estudiando. Isso tudo 2015 ainda. Certo. 2015. Sí, en 2015. Estava muito sedento pelo Senhor, né? Y en mi interior yo estaba muy sediento por el Señor, de dar mi experiencia a algunos otros grupos cristianos, pero nunca vi nada igual como la vida de la iglesia. El Señor me captó y yo estaba dispuesto a pagar el precio para conocer al Señor. Fui al CEAPE, no era CEAPE de vacaciones, era CEAPE de invierno que hacían en junio. Y allí en el CEAPE de invierno hubo una reunión de colportores. El Señor, ¿sabes? Él me dio todo. Y aquello realmente me ganó, yo volví con visión. Y yo me quedé un año reuniéndome normalmente en mi iglesia. Volví para hacer el curso de ingreso a la universidad y bueno, quedé sirviendo en Santa Bárbara, en ISG, en Campo Limpio, en el Bucafé. Esto ya, bueno, ya en 2017 yo fui decidido a consagrarme al Señor. Fui directamente al CEAPE. Lorena. Colina. CEAP Colina. Na época era Colina. CEAPE en Colina. Sim. Yo era de CEAPE en San Pablo, fui al CEAPE en Colina. Fui un año allí en el equipo de CEAPE, y ellos me enviaron a una misión allí en Minas Gerais. Quedé cooperando con los hermanos. Había pocos hermanos allí. Y ahí durante el día yo salía a comportaje y a la noche visitaba personas que contactábamos, reunión de oración, grupo familiar. Sim. Y ahí yo quedé casi un año sirviendo allí. La experiencia me hizo madurar más. Yo estaba haciendo aquella locura, la predicación del Evangelio. Entonces tú tienes que quedar, ir y cooperar con ellos. Yo fui Tá. y no volví más. Ah, Fue tá. la inauguración del Expo Libro. Tá. A Ah, partir de allí yo comencé a actuar en el muy PAC. bueno. Qué experiencia fantástica. Enrique, yo siempre escucho de parte de los hermanos que pasan por el PAC, porque todo el fin de semana tenemos comunión con hermanos líderes de las iglesias. Y yo he oído de parte de ellos cómo ellos han sido muy ayudados por el PAC, por los hermanos y las hermanas, líderes, a pesar de ser jóvenes. Focados, né? Os irmãos são muito Están muy enfocados, los hermanos están muy enfocados, disciplinados y obedientes a la dirección, a la palabra, son fieles a la inmersión y están firmes para ayudar, y también son muy amorosos y cariñosos cuando perciben que ellos no están bien. Entonces yo he oído mucho de parte de ellos. Yo hoy quería oír de su parte, quien toda la semana está tomando un grupo de personas para perfeccionar. ¿Cómo ha sido esto para usted? Prácticamente usted recibe un grupo y ya entrega ese grupo y ya está recibiendo otro grupo, prácticamente sin interrupción. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes? Yo he visto que ustedes realmente están aprendiendo a trabajar en el descanso. Ustedes están realmente disfrutando de la red de amor que el Señor está tejiendo con todas las personas que pasaron por el PAC, pasaron por ustedes, que ustedes ayudaron. Yo estoy viendo así que es una realidad sucediendo allí, como un tejido de amor. ¿Es así? ¿Qué está sucediendo? Oh, Senhor Jesus, o que está acontecendo? Parece que eu tô... Oh, Señor Jesús, ¿qué es lo que está ocurriendo? Parece que yo estoy loco. Muy bueno, hermano Pedro, realmente. Este vivir es un transformador. De una manera, servir en el PAC de una manera tan intensa.
Lo que hablábamos, lo que genera este ambiente en el PAC es la palabra profética. La palabra que engendra este ambiente de perfeccionamiento de los santos. Dios tiene hombres dones, pero la palabra debe gobernar y ser expresión de ello, de esta herramienta. Entonces aprendimos a depender siempre de la palabra profética. Tú acompañaste desde siempre. Fuimos aprendiendo por el Espíritu. Y ahí aprendimos a apegarnos a la palabra profética y percibimos esto, que la palabra hace la obra. Las personas en el PAC trabajan con los principios y estos principios, muchos no saben, pero cada principio surgió de una live que hacíamos contigo. No sé si tú recuerdas. Sí. Que hacíamos los live por Zoom. Pero que queremos dar testimonio a las calles, a las experiencias, se volvía para nosotros principios, como algo que la palabra estableció que debemos siempre ser. Usamos esto con firmeza a los hermanos, porque sabemos que todos estos principios es el vivir del Señor. El vivir del Señor está en estos principios. Esto es lo que hacemos, trabajando sin descanso. La experiencia que tú nos cuentas nos ayudó mucho. La palabra que hablaste sobre aquella experiencia tuya, sobre la que el Señor dio la comisión de conducir la iglesia, de traer la palabra, que tú te sentiste, aquel peso de responsabilidad, nosotros sentimos así también. Sí. Porque el PAC está cada vez más promovido que nunca. Yo dije, gracias al Señor. El Señor ya nos dio la palabra y para poder entender. Entonces, de la misma forma que tú compartiste con nosotros también oramos. Nosotros no somos capaces, somos apenas miembros de tu cuerpo, pero la obra es tuya, porque toda esta responsabilidad entregamos en tus manos. Porque realmente, si hiciéramos humanamente, parece que estamos desgastados, cansados. Voy a contar una experiencia. El domingo estaban hermanos de la región 2 de Maranhão y Piauí, los cooperadores, y ahí fuimos a tomar un helado luego del almuerzo. Y un hermano dijo, solo suspiró. Dijo, si estuviéramos sirviendo más tiempo, podríamos tener más experiencia. No, si tú quieres tener, vamos a tener. ¿A dónde quieres ir? Al aeropuerto de Guarulhos. Entonces vamos. Pero hoy no es día de descanso. Hermanos, nosotros trabajamos en el descanso. Y tuvimos experiencias maravillosas. Fue maravilloso para expresar. Si tú miras humanamente, puedes decir, yo estoy cansado de la semana. Pero hermano Pedro, cuando comenzamos a sumergirnos en la palabra, tocamos en otra esfera de la dimensión de la fe. Y percibimos que lo que el Señor está haciendo, este tejido de amor, el Señor comienza a hacer, a movernos. Hermanos, se va este sentimiento de que yo estoy cansado, de trabajar toda la semana, no existe esto. Enrique, el gran beneficio que el Señor está dando a su cuerpo es que los hermanos de las iglesias no necesariamente serán colportores dinámicos, pero los hermanos están aprendiendo los beneficios de la inmersión en la palabra, ¿saben? Esto está siendo algo fantástico. Yo estoy oyendo varios testimonios de hermanos y hermanas normales de la iglesia que no tienen esta vida intensa de colportar como ustedes, pero la inmersión está cambiando la vida de estas personas. Recién recibimos un testimonio del Valle de Paraíba, que un hermano que sufrió un derrame y sumergió este fin de semana con los hermanos de la iglesia y sintió un calor del espíritu muy, muy lindo
y volvió a su casa, continuó sumergiendo, emergiendo, y estaba fuera de la esfera humana. Ahí el Señor le dio un sentimiento. Todo esto, ¿para qué dirección debo tomar? ¿Qué debo hacer? El Señor le dijo, le dio un sentimiento que él debería ir el día lunes en la abogada, porque él tiene un beneficio que estaba pendiente hace 2 años justamente por el derrame. Y el Señor le dio el sentimiento de ir en la abogada. Él fue inmergiendo en la palabra, lleno de vida. Y la abogada dijo, ¿quién te llamó? No, el Señor me llamó, me dio el sentimiento de venir aquí. Bueno, su beneficio salió. Entonces, son cosas milagrosas que los hermanos están teniendo esta experiencia. Otra hermana me escribió diciendo que siempre tuvo mucha dificultad de cómo practicar, que nosotros ya resucitamos con Cristo. Entonces debemos buscar las cosas de arriba, pensar las cosas de arriba. Pero esto sonaba muy como doctrina. Y cuando vienen los haceres del día a día, se olvidan de esto. Y no sabe cómo practicar esto. Ahí, cuando comenzó a practicar la inmersión en la palabra, ella comenzó a ver que la inmersión en la palabra estaba trayendo esta realidad, sin ella tener la preocupación de practicarla. Entonces la misma inmersión va trayendo la palabra y la palabra va llevando a otra dimensión. ¿Sabe? Esto está sucediendo, gracias a Dios, con varios hermanos y varias hermanas de las iglesias. Entonces, este es el gran beneficio que yo quería traer a la iglesia. Recuerda que ya hace un tiempo ya que esta experiencia que el PAC está teniendo, tienen que pasar a los hermanos de la iglesia. Gracias al Señor, estamos pasando esta experiencia. Y por otro lado, estoy preocupado porque cada vez más hermanos quieren venir al PAC. Yo supe que llegó un ómnibus y varios autos de Belo Horizonte, ¿no fue así? Y varios están allí. Yo vi el movimiento en el Butantán. Más de 120 personas. Cuente un poco a los hermanos, ¿cómo es esto? ¿Cómo ellos llegaron? Oh, Señor Jesús. Desde la conferencia, hermano Pedro, comenzamos a observar este movimiento de los hermanos. Gracias al Señor, nosotros nunca tuvimos una reacción tan grande de toda la iglesia. Y todos los hermanos. Nosotros recibimos 60 personas. Nosotros nunca habíamos recibido esta cantidad. Máximo entre 40 y 50. Y ahí nosotros nos mudamos a la estructura de la casa en Butantán. Y después de la conferencia vinieron 60 personas y todavía no habíamos terminado. Estábamos en obras. Después de la inauguración. Y en la inauguración la segunda semana había entre 70 y 80. Señor Jesús, ahí dijimos, ahora que creemos que pasa la conferencia va a disminuir. Solo va a ir cayendo. Ahí los testimonios fueron a repercutir, fueron para todos lados. Oh, Señor Jesús. El hermano mío mandaba. Empezaban a llegar personas. No puede detenerlo más. Oh, Señor Jesús. Hermano Pedro, la tercera semana para aquí, 120 personas y después había 110 personas más. Hoy, mañana, y ahora llegaron más personas, más hermanos. Oh, Señor Jesús, entonces cada semana se está batiendo récord. Ustedes no consiguen más hacer las reuniones de ustedes en el PAC. Están teniendo que venir para la estructura de la iglesia en Butantán, ¿no es así? Entonces, qué maravilla. Sí, hoy estamos teniendo comunión sobre esto. Que ahora se siente toda esa estructura. Era un sueño del hermano Don. El hermano Don quería que ese lugar, esa propiedad, no debe servir solamente para la iglesia en San Pablo, reunirse algunas veces en la semana. Gracias a Dios, su sueño se tornó realidad. El Señor está usando esta estructura, esta propiedad, todo el espacio que tiene.
Y gracias a Dios, los hermanos de San Pablo están aumentando más alojamiento, más dormitorios, más salas, cuartos. Y hasta están construyendo un auditorio, perdón. Oh, Señor. Una sala para transmisión para el instituto. Entonces, y ahora, este lugar no está más desocupado. Está todo el tiempo, todos los días están siendo ocupados. Este es el sueño del hermano Don. Entonces, gracias a Dios valió la pena adquirir este inmueble, construir, invertir, y ahora está sirviendo a la obra del Señor. Esta es nuestra alegría, porque la estructura en sí un día se va. No es eso, pero la estructura tiene que servir a la obra del Señor, y la obra del Señor tiene que ir adelante. Gracias al Señor, porque nos falta poco tiempo para que el Señor vuelva. Tenemos que andar rápido, porque estos 19 siglos en que la iglesia entró en degradación en la historia de la iglesia, esto atrasó mucho la obra del Señor, pero gracias al Señor, el Señor preparó una manada pequeña, preparó la iglesia en Filadelfia, consolidándola poco a poco, y finalmente el Señor tiene las condiciones para hacer esto. Y ahora tenemos que acelerar los pasos porque poco tiempo resta para volver, y los 7 espíritus de Apocalipsis ya están actuando en nuestros días. Nosotros estamos viendo todos los días tantos testimonios, tantos milagros, tantas experiencias sobrenaturales, no solo de los colportores, de los hermanos de las iglesias, en todos los lugares. Esto es fantástico. Nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros preadolescentes, nuestros niños, todos están siendo utilizados por el Señor para este avance. Hoy yo estoy preparando un bosquejo del mensaje. Realmente el Señor está teniendo un ejército aquí en la tierra para avanzar con el Evangelio. Claro que por un lado esto va a traer más persecuciones, va a traer más ataques del enemigo, pero el Señor está con nosotros, nosotros no tenemos miedo. El Señor va a usarnos y necesitamos como personas como usted, como del PAC, dispuestos para que el Señor continúe usándolos, pero mantener la simplicidad y humildad y obediencia para que el Señor pueda perfeccionar más personas aún. Vamos a formar este ejército para traer al Señor de regreso. Este es nuestro encargo, Enrique. Amén. Oh Señor Jesús, la era de los 7 espíritus, la era de Apocalipsis, y las herramientas fueron energetizadas. Yo siempre recuerdo que en el libro Sala de Guerra, tú compartiste sobre este sentimiento de que cuanto más cerca el regreso del Señor, más el Señor intensifica la palabra profética, más revelaciones son dadas. ¿Para qué? Para que el Señor pueda capacitarnos. Y para que el Señor no necesita habilidades humanas, necesita corazones constritos, corazones que crean la palabra profética, que puedan operar eficazmente en aquellos que creen. Esto trae este beneficio a la iglesia. Realmente la palabra profética está avanzando. Yo mismo aún me asusto con la velocidad, porque, por ejemplo, llega el día jueves la live, nosotros vamos conversando con los hermanos, con el interlocutor. En verdad es mover el caldero, es tomar la palabra hablada y mover el caldero y más luz sale. Y en el día jueves hay mucha luz adicional, comienza a salir, unas riquezas. Y después llegamos a la live del sábado con el PAC, con los colportores dinámicos de todo el mundo. Más luz llega. El Señor siempre está dándonos más luz. El próximo mensaje, más luz. Yo mismo me sorprendo con la velocidad de las revelaciones. Un hermano que la semana pasada tuvo que viajar y quedó 5 días fuera. Y cuando él volvió,
dijo, 5 días, yo me sentí tan desactualizado con la velocidad que el Señor está avanzando a través de la palabra profética. Entonces, realmente no podemos estar lejos. Tenemos que acompañar la palabra de cerca. Nosotros tenemos que hacer inmersión en la palabra, penetrar. No dejar que la palabra sea solo doctrina para nuestra vida, solo conocimiento bíblico, sino tornarse en nuestra realidad, nuestro vivir. Tanto para los colportores, es arma para luchar en las calles, y para quien trabaja en su día a día, también eso es un arma para servir al Señor en el trabajo también. Entonces, así, gracias al Señor, el Señor ha honrado, y usted no sabe, Enrique, cómo yo estoy corriendo para terminar los bosquejos de los 24 mensajes y yo no sé cómo va a terminar eso, porque Colosenses capítulo 4, él no tiene aparentemente, no tiene muchas cosas. Aparentemente habla de la oración, él habla de los saludos finales, y aparentemente no tiene mucho. Entonces yo dije, Señor, ¿cómo voy a extraer más 4 mensajes de ahí para terminar el libro de Colosenses? Pero el Señor está llevándome poco a poco. Él no me ha dejado solo, porque Él no quiere dejar sola a la iglesia, Él quiere continuar supliéndonos. Entonces, yo estoy andando sobre la gracia. El Señor tiene que darme gracia para dar dirección realmente a las iglesias. No es mi palabra que va a hacer algo, sino que es la palabra del Señor la que hace la obra del Señor. Entonces, yo pretendo, haciendo un poco de spoiler, yo pretendo, terminando Colosenses, yo pretendo entrar en Filemón, porque Filemón, él está relacionado a Colosenses. Filemón, él era un hermano de la iglesia en Colosas, y al esclavo que salió de Filemón era Onésimo, que es el objeto del libro de Filemón. Entonces va a hablar de esta relación de amor. Y al final de todo, este tejido de amor es que Dios está confeccionando. Y terminado el libro de Filemón, ya voy adelantándole a los hermanos, yo pretendo terminar el libro de las 7 iglesias de Apocalipsis, porque la editora ya está preparando el lanzamiento del primer libro, que va a hablar sobre Éfeso y Esmirna. Y después ya están preparándose el segundo libro, que va a hablar sobre Pérgamo y Tiatira. Yo aún no hablé los mensajes sobre Sardis y Filadelfia y la Odisea. Entonces, terminando Filemón, yo pretendo terminar las 7 iglesias de Apocalipsis, hablar sobre Sardis, hablar sobre Filadelfia, que son nuestros guías, son nuestros días, lo que está sucediendo hoy con nosotros, y también la Odisea. Usted no imagina, Enrique, cómo la historia de la iglesia es tan importante para nosotros, para saber el paño de fondo de todas las cosas, para que nosotros sepamos por qué las cosas son como son, qué legado nosotros cargamos sobre nosotros, tanto del lado negativo como positivo, y cómo esto es importante para nosotros saber cuál es nuestra meta, para dónde estamos yendo, cuál es la meta para alcanzar. Esto va a ser muy, muy útil para el Señor. Ya estoy haciendo un poco de spoiler. Entonces, cuando salga ya el primer libro de Efesios sobre la iglesia en Éfeso y la iglesia en Esmirna, los hermanos leen, porque van a adquirir encargo para cuando yo comience a hablar sobre Sardis, Filadelfia y la Odisea. Van a entender cuál es mi encargo. Entonces, es más o menos esto. Bueno, sobre el tema de hoy, Enrique, el título del mensaje 17 era: nuestra vida está escondida en Cristo en Dios, porque aún estamos hablando de Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 4,
donde ahí el Señor nos habla de buscar las cosas. Pablo nos dice de buscar las cosas de arriba, porque nosotros ya resucitamos con Cristo. Yo creo que esta es una realidad espiritual que muchos cristianos aún no percibieron. Nosotros no pertenecemos más a esta tierra, no vivimos más por las cosas de la tierra. Entonces yo creo que es una realidad que nosotros necesitamos percibir, todos nosotros necesitamos percibir, porque, perdón, cuando Jesús dijo a Nicodemo que le era necesario nacer de nuevo, la palabra nacer de nuevo en griego es nacer de lo alto. Quiere decir, aunque nosotros vivamos en la carne aún, vivamos en la tierra, vivamos en este cuerpo material, aún preso en esta tierra material, esta tierra visible, en el tiempo y espacio, pero nuestro espíritu fue regenerado, el nacido de lo alto, él ya pertenece a lo alto. Entonces, cuando el Señor Jesús murió y cuando nosotros fuimos bautizados, como usted contó su experiencia, en verdad, cuando nosotros creemos en Jesús, nosotros fuimos bautizados por el Espíritu para dentro del único cuerpo. Nosotros éramos individuos en el mundo, pecadores, pero un día el Evangelio llegó hasta nosotros. Nosotros creímos en el Evangelio y el Evangelio hizo con que la palabra del Evangelio, cuando nosotros creemos en la palabra del Evangelio, nos dio esta habilidad que se llama nuestra fe. Esta fe es un regalo de Dios que yo ya he hablado para que nosotros entremos a las cosas de lo alto, allá de lo alto. Nosotros no pertenecemos más a esta tierra, aunque vivamos en esta tierra para cumplir la voluntad de Dios, pero nosotros ya estamos en la esfera celestial. Nosotros debemos vivir por las cosas de lo alto. Pero es difícil un cristiano ver esto, porque un cristiano está acostumbrado a vivir por las cosas visibles, por las cosas que consigue palpar y percibir. Y también los gnósticos, los ascéticos, saben que el hombre tiene un gran problema que es la carne. La carne lleva al hombre a pecar, la carne lleva al hombre a caer en las sensualidades, la concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos. Entonces ellos quieren eliminar con la carne, lidiar con la carne, mortificar la carne. Pero Dios dio otra solución. La solución que Dios dio es que nosotros, cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, nosotros fuimos bautizados en su muerte. Quiere decir, nosotros fuimos sepultados con Cristo para el mundo. El mundo ya murió para nosotros y nosotros ya morimos también para el mundo. Entonces, nosotros no existimos más para este mundo. Entonces, esta realidad está en la fe. Esta realidad está en lo alto. Entonces, ¿cómo es que yo consigo realmente no tener más aquella atracción de la carne que va para la sensualidad, que va a caer en las concupiscencias de la carne? Es viviendo en el Espíritu, es viviendo en otra esfera. En esa otra esfera, yo ya morí con Cristo. Por eso que en el versículo 2 dice así: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Nosotros ya morimos para las cosas de este mundo. Nuestro viejo hombre ya murió, nuestra carne ya murió. Y no solo nosotros nos unimos a la muerte de Cristo por el bautismo, nosotros también nos unimos en la resurrección de Cristo, para que nosotros podamos vivir en la esfera de lo alto, para que nosotros podamos vivir en la esfera de la resurrección. Y en la esfera de la resurrección, nosotros podemos, como dice en Romanos 5, nosotros podemos vivir y andar en novedad de vida. Entonces, gracias a Dios, Enrique, esta experiencia de la palabra profética, esta experiencia de la inmersión en la palabra, esta experiencia de todo el tiempo permitir que la palabra venga a mover nuestra mente, renovar nuestra mente, hacer que nuestra mente sea fructífera del contenido de la palabra profética. Esto está haciendo con que
está con que nosotros vivamos ahora más tiempo en la realidad celestial. Nosotros realmente, a través de la inmersión en la palabra, todos nosotros tenemos esta oportunidad de vivir en la esfera celestial. No necesitamos estar todo el tiempo cabizbajo, viviendo siempre derrotados por el pecado, derrotados por el viejo hombre, derrotados por el mal temperamento, derrotados por la codicia. No es así. Nosotros podemos, por la inmersión en la palabra, vivir en otra esfera. ¿No es así, Enrique? Exactamente. Oh, Señor Jesús. Realmente, hermano Pedro. Qué alegría saber que podemos vivir así en esta esfera de resurrección. Tú citaste este versículo. Yo, luego que tú sugeriste la versión Strong, yo bajé este My Bible y muestra las conexiones y dice, pensad en las cosas de lo alto. En la King James dice, pensad en los objetivos de lo alto. Esto hablo, estas cosas de lo alto, habla de la voluntad del Señor. Y cuando hablamos de voluntad, habla de objetivos. Y la inmersión en la palabra profética nos lleva a vivir en pro del objetivo de Dios, es alcanzar personas. Ella nos transfiere a otra dimensión. Nosotros no conseguimos contenerlo, debemos dispensarlo a las personas. Entonces, esta es el vivir de resurrección. Secreto es donde está la mente. Cuando el espíritu, cuando la palabra se pone en la mente, realmente somos uno con el Señor, y nuestra preocupación es la preocupación de Dios. Yo quiero dar una experiencia este fin de semana con relación a la palabra. La palabra. Un hermano. Fuimos a un evento junto con un hermano y en este evento el hermano dijo, ¿puedo orar por usted? Sí, por favor. Estoy necesitando, estaba pidiendo al Señor una respuesta. Y el hermano había sido inmerso justamente en este punto, que deben buscar las cosas de lo alto, cuando estamos en la palabra. Y ahí el hermano Don oró esto. Y ahí el muchacho abrió los ojos y dijo, es todo lo que yo necesitaba oír. Él dijo, ¿y qué yo te dije? Que él quería sacarse la curiosidad. Dijo, porque en el avión, cuando yo estaba en el avión, viniendo para este evento, Dios me dio el sentimiento, yo necesito buscar las cosas de lo alto. Y tú me hablaste exactamente de esto. Entonces tú ves, no es así, hermano Pedro. El Señor prepara a las personas para recibir la palabra profética. Y esto es lo más increíble. En cada punto que nos estamos sumergiendo. Y usted ha ayudado a los hermanos que van para ser perfeccionados, de que no necesitan orar de una manera natural o hacer oraciones que cada uno sabe hacer, sino ser simple, usar la misma palabra de la inmersión de ese día. Y es exactamente, el Señor prepara a las personas de tal manera que es exactamente lo que la persona necesita. Entonces el Señor es quien hace la obra, no es nuestra habilidad. Entonces, ¿dónde yo quiero llegar, Enrique? Porque usted ve, todo comienza por la palabra de Dios. Vean, pensar en las cosas de arriba, pensar. En el pasado yo practiqué mucho esto. Yo, para no volver a colocar la mente en la carne, yo estoy pensando versículos, estoy pensando en la palabra del Señor y de repente nos distraemos con otras cosas y terminamos distrayéndonos todo el día. Cuando usted percibe, ya es el final del día. Entonces, gracias a Dios, en la inmersión en la palabra puede tornarse un hábito para nosotros. Y nosotros, sin percibir, nuestra mente va pensando en aquello que estamos sumergiéndonos. Y aquello va tomando cuenta de nuestra mente. Pero yo quería, ¿por dónde quería entrar?
Yo hablé sobre Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Él, la palabra, estaba en el principio con Dios, quiere decir. Entonces usted ve cómo es interesante que Dios, Él ya preparó un centro de comunicación y conexión con el hombre, que es Cristo. ¿Qué es palabra? ¿Qué es la palabra? Palabra es comunicación y la palabra es conexión. ¿Cómo es que usted se conecta con otra persona? ¿Cómo usted se conectó con su esposa? No fue a través de la palabra. Entonces la palabra es el medio usado para conexión. La palabra es el medio usado para comunicarse y para unirse, para usted tener unión con la persona. Entonces Dios ya preparó a Cristo, el Hijo, como la palabra. Dios, Él preparó al Hijo como el centro de comunicación y el centro de conexión. ¿Cómo usted va a entender a Dios si no es por la palabra? Entonces, la palabra es la que hace que usted entender a Dios. Como usted sabe lo que Dios quiere es por la palabra. Como usted sabe el orden que Dios quiere para usted es por la palabra. Entonces, todo es por la palabra. Antes de comenzar la live, yo estaba probando mi internet. Es gracioso, mi internet en el comienzo estaba muy débil. Yo estaba preocupado en no poder hacer esta live. Entonces yo fui a reiniciar mi internet. Reinicié varias veces hasta que ahora quedó bien. Entonces, esa conexión es Cristo. Yo consigo conectarme con usted es por medio de esta conexión. Y esta conexión es Cristo. Cristo es la palabra. Por eso que yo leí aquí en el versículo 51 de Juan 1. Allí dice, en verdad os digo que veréis los cielos abiertos y los ángeles de Dios subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Quiere decir, Dios. Entonces, Cristo, Él estaba en el principio con Dios. Él era... Perdóneme. Peguei pouquinho de gripe no começo dessa semana, eu estou me curando aqui. Tomé un poco de gripe este comienzo de semana y ya me estoy curando. Él en la eternidad pasada, Él no tenía la humanidad. Él era el Hijo unigénito de Dios, poseía solamente la divinidad, no tenía humanidad. Pero, versículo 14 dice, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Entonces, esta palabra que solo tenía divinidad y fue creada, Dios lo hizo así como centro de comunicación con Dios. Entonces, Él mandó a su Hijo, que es la palabra, para hacer carne, para tornarse carne. Y cuando Él se tornó carne, Él vino aquí en la tierra, Él se tornó el centro de comunicación o centro de conexión de la tierra con los cielos. Él se tornó el Hijo del Hombre. Este Hijo del Hombre, aquí dice, en verdad os digo que veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios. Ahora hay un punto de conexión de la tierra con el cielo y pueden subir por medio del Hijo de Dios, que es aquella escalera del sueño de Jacob en Génesis capítulo 28. Jacob, cuando se despertó del sueño y vio una escalera, que en el sueño él vio una escalera puesta en la tierra, cuya cúspide alcanzaba el cielo, y veía a los ángeles subiendo y descendiendo por esta escalera, y esta escalera es Cristo. El lugar donde él se recostó y puso aquella piedra como almohada para recostarse, él se levantó y colocó aceite. Él llamó a aquel lugar
de la casa de Dios y la puerta del cielo. Y la casa de Dios sabemos que es Betel, que es la iglesia. Entonces, Cristo está en la iglesia y Cristo en la iglesia es el centro de comunicación, de conexión de la tierra con el cielo. Entonces, gracias a Dios, por eso que la palabra profética funciona, Enrique. La inmersión en la palabra funciona. ¿Por qué? Porque nosotros, no solo la palabra de la Biblia, que es logos, sino que la palabra de la Biblia transformada en palabra viva, una voz viva. El Señor usa para hablar con nosotros de una manera viva, dando órdenes, dando mandamientos para nosotros, para que lo ejecutemos. Entonces, esta palabra es la palabra profética. Esta palabra profética es la palabra que nos conecta con Dios. Es la palabra que es la escalera que une los cielos con la tierra. Yo aquí en la tierra tengo tanta dificultad de vivir en lo alto, pero ahora yo tengo la palabra que me lleva a lo alto. Mi vivir diario es tan difícil. Realmente vivir en la esfera de la fe, en la esfera de la realidad espiritual, pero esta palabra vino a ayudarme. La inmersión en la palabra está llevándome, porque esta palabra está conectando la tierra con los cielos, porque Cristo es esta escalera. Entonces, gracias al Señor, nosotros tenemos esta realidad. No necesitamos más vivir realmente en la realidad anterior. Vivir sufriendo en la tierra como Pablo en Romanos 7. Desventurado hombre que soy, ¿quién me librará de este cuerpo de muerto? Yo peco, me arrepiento y juro que por Dios que no voy a pecar. No consigo, vuelvo a pecar. Así muchos cristianos también están viviendo este conflicto en su día a día. Pero gracias a Dios, hermanos, vamos a apegarnos a este secreto. Podemos apegarnos a la palabra viva. El Señor habló con nosotros esta semana y vamos a hacer inmersión en la palabra. Y esta inmersión en la palabra es una escalera, porque Cristo está en la escalera. No necesitamos permanecer en la esfera de la tierra, podemos vivir en nuestro día a día en la esfera de los cielos. La palabra nos lleva, es un elevador que nos lleva a los cielos. Gracias a Dios, Enrique. Amén, Señor Jesús. Realmente, hermano Pedro, el secreto está allí. La inmersión. Qué alegría que la iglesia está viviendo ahora, practicando esto. Vemos a los hermanos tan felices durante la inmersión, orando y el Señor revelando más de... Oh, Señor Jesús, cuando comenzamos ese grito de guerra, allí vemos que el Señor tiene un ejército en la tierra. Realmente, hermano Pedro, es importante percibir que así como un día fue encontrar, como yo fui encontrado en las calles, las personas están sedientas para comentarse con esta, de tener acceso a las palabras. Nosotros tenemos que ser dispensadores, orando la palabra profética. ¿Cómo dependemos de la palabra? Debemos ir más allá de nuestra capacidad. Hablamos del stock de conocimiento que tenemos. Sí. Pero cuando nosotros... Sí. Claro. Quiero hablar otra experiencia, si tú me permites compartir. En una colportora. Fue en Manaus. Esto fue allá en Manaus, en Amazonas. Había un muchacho allí y él estaba sentado y estaba escribiendo en el celular. Hablaba sobre inteligencia artificial y él estaba escribiendo que recibió una oración en detalle basado en la Biblia Sagrada. Fue muy curioso esto, Sí. porque era una oración basada en la Biblia Sagrada. Y la colportora llegó allí, hizo una oración orando la palabra profética. El muchacho quedó tan tocado con esta palabra profética, con esta experiencia. Llevó 8 libros y estaba sediento. El hombre llegar a un punto de que una inteligencia artificial hiciera esto.
Muchos grupos cristianos ya no tienen más inferencias. Las personas están buscando ¿cierto? cualquier lugar en busca de esta palabra profética. Debemos valorar la inmersión y Sí. profetizar esto. Esto, Oh, Señor Jesús. esto de buscar una oración según las Escrituras en la inteligencia artificial, esto muestra que no hay quien ore por las personas en las calles. Entonces, esto debe crear una desesperación en nosotros. Nosotros debemos ofrecer estas oraciones a las personas en las calles. Aunque muchas personas no quieran recibir, pero hay personas que están desesperadas, están queriendo, pidiendo a Dios, ¿a quién Dios va a enviar? Si nosotros no nos disponemos, si usted dice, yo no quiero oír, no voy a salir, entonces, ¿quién está necesitando? ¿Quién va a orar por ellas? Entonces, gracias a Dios, los hermanos están tomando. Otra cosa que quería decir, Enrique, un punto más, porque nuestro tiempo pasó. Ni estaba mirando y ya pasó. Yo quería decir que Jesús como hombre, él necesitó aprender la obediencia. Otro punto que quería tocar. En Filipenses 2, él dice así, yo leí a ustedes, a los hermanos, yo usé la Biblia judía completa que dice que Cristo, aunque Cristo teniendo la igualdad con Dios, él no, ¿cómo dice? Él no se... Otra versión dice, no se aferró el ser igual a Dios. Pero la Biblia judaica completa dice así que él no tomó como lucha para pegarse, para no dejar este ser igual a Dios, pero él a sí mismo se rebajó, se lo humilló y fue reconocido en la figura humana. Él se humilló a sí mismo, tornándose obediente, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en Hebreos 5, versículos 7 a 9, dice que él aprendió la obediencia por las cosas que sufrió. Entonces Dios lo puso como autor la salvación de todos los que le obedecen. Entonces, para el hombre, la lección más importante, Enrique, la lección práctica más importante es obedecer. Porque después que el hombre se desconectó de Dios, él se desconectó de la misma verdad. Si él se desconectó de la misma verdad, él se conectó con el diablo, que es la mentira. Entonces, él perdió la realidad de todas las cosas positivas del universo. Y él, dentro de sus pensamientos, se llenó de vanidades. Y él perdió la luz, porque Dios es luz. Él pasó a vivir en el reino de las tinieblas. Y él perdió el amor de Dios, porque Dios, en esencia, Dios es amor. Y él pasó a tener odio, porque el diablo, él es fuente de odio. Y él perdió la vida en la justicia, solo vive en la justicia. Él perdió la santidad, que es la vida santa de Dios. Él pasó a vivir en las impurezas. Él perdió la humildad y pasó a ser orgulloso. Como Satanás es orgulloso. Él perdió la obediencia. Segunda Corintios 11, allí nos dice que el hombre era simple. Era simple y sincero, como dice, debidas a Cristo. Entonces, el hombre perdió esta humildad, perdió la obediencia
y cayó en la desobediencia como Satanás, y el hombre no sirve más para la edificación, porque Satanás solo cuida de la destrucción, el hombre está en la destrucción y perdió la salvación y cayó en la perdición. Yo hice este paralelo entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Entonces, infelizmente el hombre perdió todo esto. Y hoy la realidad del hombre, que no es realidad, él vive en la mentira, él vive en la vanidad, él vive en las tinieblas, él vive lleno de odio, vive en la injusticia, en la impureza, vive orgulloso, siempre en el orgullo, vive en la desobediencia, para no decir rebelde, rebelión, él vive destruyéndose en la destrucción y él vive en la perdición. Quiere decir, este es el hombre infeliz que cayó en esta situación. Entonces, cuando nosotros somos reconectados con Dios, Dios necesita llevarnos todo de regreso. Dios necesita conectarnos con la verdad, con la realidad, con la luz, con el amor, con la justicia, con la santidad, a ser de nuevo humildes. Nosotros perdimos la humildad y nosotros perdimos la obediencia. Este es el punto que quería tocar. Nosotros perdimos la obediencia, nosotros perdimos la referencia para la edificación, perdimos la salvación. Pero gracias a Dios y a la reconexión, Dios quiere reponer todo esto para nosotros. Entonces, uno de los puntos que el hombre que se desconectó de Dios más necesita, porque dentro del hombre natural, de la vieja naturaleza, está la rebeldía, la desobediencia. Por eso que es tan difícil el Señor tomar al hombre natural. Porque Él tiene fortalezas, 2 Corintios 10. Él tiene la fortaleza. Él tiene sofismas, su razón, lleno de razones. ¿Cómo va a derrumbar esto? Entonces, gracias a Dios que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios. Ellas son capaces de destruir estas fortalezas y anular todos los sofismas. Y Él puede destruir esta que el hombre tiene de rebeldía contra Dios. Él, a través de la palabra de Dios, a través de la inmersión de la palabra y a través de la obediencia, Él está llevando a este hombre de regreso a la obediencia. Y la obediencia es un factor necesario para la edificación. La obediencia es el factor necesario para Dios tejer esta red de amor. Entonces, hermanos, gracias a Dios, nos estamos siendo cada vez más obedientes, estamos siendo cada vez más trabajados. ¿Quién está conociendo a la obediencia? Es el autor de nuestra salvación. Que Él pasó por la obediencia, Él aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Y nosotros hoy no necesitamos sufrir mucho para aprender obediencia. Nosotros podemos, a través de la inmersión en la palabra profética, ganar la realidad de la obediencia y ganar toda bendición de Dios en la obediencia. ¿No es así? Amén. Oh, Señor Jesús. Como por un solo hombre entró la desobediencia en el mundo, por un solo hombre que obedeció, el Señor está produciendo todo esto. Oh, Señor Jesús, esto es muy rico. Y el Señor aprendió obediencia por las cosas que sufrió. También nos ayuda a entender el trabajar del Señor de nosotros. Sí. Poder realmente estar conectado con el Señor y adquirir de nuevo todas estos atributos Sí. que tú acabaste de hablar. Nosotros no conseguimos obedecer por nosotros mismos. Durante el colportaje, hacer el trabajo en equipo. Muchos tienen la dificultad de obedecer las cosas más simples. Queremos obedecer Sí. en las cosas grandes, pero en los detalles muchas veces nosotros no queremos obedecer. No aceptamos Es lo verdad. que los hermanos dicen. Sí. Nosotros que hacemos la inmersión en la palabra. La inmersión en la palabra nos llena tanto que comienza a traer de regreso
nuestra simplicidad y esta pureza Sí. de Dios. Esto nos capacita a obedecer. Yo gané mucha luz desde la semana pasada, compartiendo con los hermanos en el pack que la inmersión Sí. va a traer esta obediencia. Y ahora el hermano está mostrando que la obediencia va a traer edificación y salvación a la Sí. iglesia. Sí. Oh, Señor Jesús. Yo gasté un tiempo en el mensaje para mostrarle a los hermanos que todo el trabajo que Cristo hizo aquí en la tierra, Él se ofreció a Dios en la resurrección. En Hebreos, yo le mostré a los hermanos, ahora no tengo tiempo de hablarlo, de mostrarlo. En Hebreos muestra que cuando Dios resucitó a Cristo, allí Dios lo glorificó. Él fue recibido para dentro de la gloria de Dios. Fue recibido para dentro de Dios como hombre. Porque como Dios, Él ya estaba en la gloria del Padre. Pero como hombre fue recibido para dentro de la gloria del Padre. Entonces Él se tornó hijo primogénito de Dios como hombre. Y allí entonces Dios dijo, tú eres mi hijo, yo hoy te engendré. Pero en Hebreos muestra algo más que pasó en la glorificación, que Él fue nombrado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Quiere decir, este sumo sacerdote ya no es más el sumo sacerdote como Aarón era aquí en la tierra. Porque Jesús aquí en la tierra ni sería sumo sacerdote, pero Él es sumo sacerdote en los cielos. Entonces yo quise mostrarle a los hermanos que nuestra historia toda hoy con Cristo está en los cielos, porque en los cielos está nuestro santuario, nuestro templo. Los judíos, su cabeza está fija en el templo terrenal, en el santuario terrenal, en el servicio terreno. Que ellos quieren reconstruir el templo para poder iniciar el servicio sacerdotal. Claro, todo esto es bíblico y nosotros también esperamos que esto suceda. Pero nosotros como cristianos, nuestra realidad espiritual está toda en los cielos. Cristo, Él ya fue nombrado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Él ya está sirviendo en el lugar santo, en el templo celestial. Él está sirviendo en el lugar santísimo. Él está allí intercediendo por nosotros. Entonces, Él tiene acceso a Dios y ora por nosotros, intercede por nosotros y nosotros podemos pedir ayuda. Hebreos 4 dice, acerquémonos al trono de la gracia para alcanzar, para rogar por misericordia, para buscar toda la ayuda que nosotros necesitamos aquí en la tierra. Él puede comprender nuestras debilidades, nosotros aún somos hombres, y Él fue hombre, Él entiende nuestras debilidades, Él puede ayudarnos. Entonces, gracias a Dios, toda nuestra historia está en los cielos. Esto quiero decirle a los hermanos. Entonces, aún hoy, no es toda nuestra vida tiene que ser vivida en la esfera de los cielos. Y nuestra historia está siendo escrita también en los cielos. Pablo dice a los corintios que Dios estaba escribiendo una carta en los corintios, y los corintios eran la carta de recomendación de Pablo, escrita en el corazón del apóstol. Entonces, ¿qué es esta carta? Esta carta, todo el registro de nuestra experiencia con Dios y con el amor de Dios, Enrique, es nuestra historia con Dios. Entonces, nuestra historia con Dios, principalmente con el amor de Dios, y aquí en la tierra con los hombres, está toda esta historia está registrada en los cielos. Por eso que Colosenses 3 dice, nuestra vida está escondida en Cristo. Quiere decir, esta historia está oculta. No muchas personas saben de los sufrimientos suyos para conectar a las personas con Dios. Ni muchas personas saben del sufrimiento de una madre. Yo estoy hablando del lado espiritual. El sufrimiento de una madre para criar un hijo.
las noches pasadas despiertas del cansancio, pero tiene que cuidar del Hijo. Quiere decir, muchas de estas historias espirituales nuestras, las personas no comprenden, las personas no saben, pero ella está oculta en Dios. No se preocupe con un día, que un día cuando Cristo se manifieste, nosotros también seremos manifestados. Nuestra vida hoy no es un libro abierto. Nadie conoce nuestra vida en los cielos, pero un día, cuando Cristo se manifieste, nuestra historia va a ser un libro abierto también. Amén. ¿Por qué? Porque ahí sí, por eso es que hoy, Enrique, no necesitamos hablar mucho de nuestras experiencias de sufrimiento, qué hicimos, aquello, no necesita, porque un día va a ser un libro abierto. Hoy, bástanos ser útiles al Señor y ciertamente el Señor va a manifestar todo esto en su venida, que es nuestra esperanza. Entonces, Enrique, no tengo más tiempo, pero yo quiero decir que al final el Señor va a galardonar a aquellos que hoy realmente viven en esa realidad y están tejiendo como ustedes están haciendo, inmersos en la palabra profética, están unidos a esta escalera y esta escalera está trayendo el amor de Dios hacia ustedes a través de la inmersión en la palabra, y este amor hace con que ustedes salgan a las calles, salve a las personas, conecte a las personas con Dios, con la palabra profética, y esto está entrelazándose en un tejido de amor, y esta historia del amor está edificando la iglesia, y esto va a traer al Señor de regreso. Y esta historia, aunque pocas personas sepan, porque es una historia escrita en los cielos, un día será manifestada, y nosotros seremos juntamente con él manifestados en gloria. Amén. Amén, gloria a Dios. Qué maravilloso, hermano Pedro. Porque la predicación del Evangelio no es una actividad religiosa que estamos haciendo en las calles, sino es una historia de amor. Porque el Señor trabaja toda su vida en nosotros, esta vida en nosotros, y percibimos esta realidad entre los hermanos, este amor. Como dicen los hermanos testimonio, comienza a sentir amor uno por los otros. Esto es inexplicable. Está tejiendo este tejido de amor para la eternidad. Yo quería hablar sobre el grito de guerra que hicimos esta semana. Yo voy a hacer el grito, no voy a hacer el grito, solo las estrofas aquí, que fue inspirado en la palabra. Sí. El hermano Pedro, ¿me deja? Puede hablar, claro. Levanta la cabeza, no mires al suelo. La escalera es Cristo, la puerta de los cielos. La palabra conecta la tierra con el cielo. La escalera es Cristo, que acceso por la fe. La fe es un regalo para engendrar obediencia. Estoy siendo preparado para preparar con excelencia. Cristo es el centro de comunicación. Yo acceso al cielo mediante la inmersión. Oculto está en Cristo. Es mi vivir. Quien vive solo en la tierra no consigue verlo. Labor de amor y entrega de sacrificio. Orar por las personas. Este es mi oficio. Estoy construyendo la historia de amor. Vale la pena, por amor soy colportor. Va a valer la pena, véale la pena, hermano Pedro. Vale la pena, Enrique, vale la pena, hermano. Hoy no buscamos nada para nosotros, el Señor realmente está usando estos canales. Sea usted que está acompañándonos también un canal de la bendición del Señor, un canal del amor de Dios, para que la palabra profética llegue a las personas, la oración llega a las personas, y para esto nosotros sumergimos en la palabra profética es la que hace la obra de Dios, es la que nos lleva a la realidad de practicar el amor de Dios. Que el Señor bendiga a todos. Enrique, como siempre, para terminar, voy a pedirle a usted que pueda orar por todos los hermanos que nos Señor Jesús, acompañan. gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Tú eres la palabra que llega hasta nosotros, la palabra profética que nos ha conectado, Señor.
Oh, Señor Amén. Jesús, estamos agradecidos por vivir en esta era, los trabajadores de la última hora. Sí. Este es nuestro anhelo, traerte de regreso. Que tú puedas tocar a cada hermano, Amén. cada hermana, toda la iglesia. Amén. Señor Amén. Jesús, inmersos en la palabra, inmersos y puedas tocar a más personas. Amén. Puedas tocar con este principio de amor. Amén. Gracias, Señor. Sí. Amén. Vale Amén. realmente la pena. Sí. Vale la pena. Sí. Señor Jesús, Ah, una esperanza Vale viva en la pena. nosotros. Oh, Señor Jesús, Amén. queremos perseverar. Sí. Inclusive haya sufrimientos, toda es entrega, Señor. Es digno de nuestro Amén. servicio. Oh, Señor Jesús, que cada día Amén. sea Amén. más iluminado por este amor. sí, Este sí. amor que todo lo Sí. espera, todo lo soporta, Amén. hasta llegar a ser este vínculo de la perfección. Amén. Gracias por el hermano Amén. Pedro, Amén. Amén. trayendo cada vez Amén. más palabra, porque dependemos cada vez más Amén. de Él para ser útiles a ti. Amém. Jesús Amém. es el Amém. Señor. Que foi muito bom, Amém. muito bom, né? Ter você aqui. Enrique, E, fue né, muy e- bueno, e muy uma- bueno né, tener a saudar usted os irmãos que aquí estão ali no, y né, no PAC. Tem aí saludar a los pessoas, hermanos que 120 están pessoas aí, né? en el PAC. 120 Hay 120 personas né? allí. Você Sí, 120 Galileos. 120 Galileos, que el Señor pueda usarlos a ustedes cada vez más. Loco, loco, loco. Salir Loco, de loco, aquí loco. todos locos, locos. O Senhor abençoe. Loco, loco, loco. Amén. Queridos hermanos, el Señor los bendiga, los hogares, las familias, de todos los hermanos de todas las iglesias. Vamos a seguir adelante, vamos a apresurar la venida del Señor. Jesús es el Señor. Amén. Chao.